Bueno, en este vídeo que vamos a ver ahora, quiero mostrar cómo calculamos tanto los componentes que forman parte de una etapa amplificadora en emisor común, como los parámetros que nos va a proporcionar esta etapa amplificadora en emisor común, como son las impedancias de entrada, de salida y las ganancias de tensión y de corriente. Bueno, el transistor que vamos a utilizar en esta etapa amplificadora va a ser el BC547, cuyas curvas características que voy a mostrar a continuación, estas que tenemos aquí, a través de estas curvas características, pues vamos a ir sacando no solamente o calculando, mejor dicho, no solamente los componentes que van a polarizar esta etapa amplificadora en emisor común, sino también los parámetros que queremos calcular, como son ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada e impedancia de salida. Bueno, lo primero que tenemos que calcular pues es la resistencia, esta resistencia RC. Esta resistencia RC es la que va a proporcionar la recta de carga dinámica de esta etapa amplificadora en emisor común. Es la recta de dinámica que va a proporcionar una recta que ya la veremos posteriormente. Es la que tenemos que calcular, que es, como sabemos de otros vídeos, que es la que va a determinar los valores máximos y mínimos tanto de tensión de colector como de corriente de colector. En este transistor, o en este amplificador, pues vamos a elegir una tensión de colector de 12 voltios, una tensión de colector de 12 voltios y una corriente de colector, una tensión de colector máxima de 12 voltios que veremos que es la tensión de alimentación, y una corriente de colector máxima de 60 miliamperios. ¿Y cómo los calculamos? ¿Y quién va a determinar esos valores? Pues lo va a determinar la recta de carga, o mejor dicho, la resistencia RC. Esta resistencia RC es la que va a determinar esa recta de carga. ¿Y a qué sería igual esa RC? Pues sería igual a la tensión máxima, que van a ser 12 voltios, dividido entre 60 miliamperios, que es la corriente máxima de colector. Y por lo tanto nos va a dar como resultado una resistencia de 200 ohmios. Una resistencia de 200 ohmios que va a ser la resistencia que va a determinar la recta de carga dinámica de esta recta determina la recta dinámica de esta etapa amplificadora, pues es la que va a determinar los valores máximos y mínimos de tensión y de corriente en el colector. Y como he dicho anteriormente, esta recta la va a determinar esa resistencia de 200 ohmios por división entre la tensión de polarización o ECC dividido entre la intensidad máxima de colector, que son 60 miliamperios. Bueno, una vez que ya tenemos calculado esta recta de carga, ¿qué tenemos que calcular ahora? La corriente de reposo. Cuando nosotros metamos una señal en la base, tenemos que tener una corriente de reposo que más o menos pues quede en mitad de la recta de carga, como ya sabemos de otros vídeos. ¿Por qué? Porque si metemos una onda senoidal, pues para que esté lejos tanto del corte como de la conducción y no nos produzca las distorsiones que se pueden producir en los picos de las señales, tanto pues de la parte superior como de la parte inferior, debido a que hemos polarizado ese transistor o bien muy cerca de la saturación o muy cerca del corte. Bueno, pues en este caso pues vamos a polarizar, o vamos a elegir un punto de reposo dentro de esta recta de carga por la mitad, que va a coincidir con la tensión en este punto, que va a coincidir con la tensión de colector
de 6 voltios, tensión de colector de 6 voltios, que va a coincidir también con una corriente de emisor colector de 30 miliamperios y que va a coincidir también pues con una corriente de base, pues vamos, a ojo de buen cubero, aquí la corriente de base, aquí tenemos 100, vamos a ponerle 115 microamperios. Bueno, pues para que se cumpla pues todo esto, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues para que se cumpla todo lo que hemos visto anteriormente en la recta de carga, para que el punto de trabajo de reposo esté en la mitad de la recta de carga, pues tenemos que calcular estas dos resistencias, la RB1 y la RB2, que son las que van a determinar la corriente de base de 115 microamperios y las que van a determinar también tanto la corriente de reposo de colector como la tensión de reposo del colector. Bueno, tenemos aquí la corriente de reposo de base, que son 115 microamperios, pues vamos a calcular estas dos resistencias y el valor de estas dos resistencias pues se calculan de la siguiente forma. En la tarjeta que voy a mostrar a continuación, que aparecerá en el vídeo, pues en esa tarjeta pues mostraré la cabecera del vídeo donde se explica cómo se calcula todo esto que vamos a ver posteriormente. Lo que pasa es que esto es un ejemplo de lo que yo he explicado en ese vídeo, cuya tarjeta pues ya la tarjeta que ha aparecido anteriormente. Bueno, pues tenemos aquí la corriente de 115 microamperios. ¿Y qué corriente tiene que venir por aquí? Bueno, elegimos una corriente, ¿os acordáis? Bueno, en ese vídeo viene 5 veces la corriente de base, y por aquí, por esta resistencia RB2, pues va a venir la corriente de base, esta corriente menos la corriente de base, que es la corriente de estabilización, la corriente de estabilización de base. Bueno, por lo tanto aquí vendría 575 microamperios, por aquí 115 y por aquí 460 microamperios. Por lo tanto, pues nada, pues calculamos el valor de estas resistencias. ¿Cuál sería el valor de esta resistencia? Pues la diferencia de potencia que tiene entre sus extremos, que es 12 voltios menos 0,7 voltios, que es la tensión entre este punto y el negativo masa, que es la tensión base-emisor, o entre este punto y masa, pues sería dividido entre la corriente que lo atraviesa, que son 575 microamperios, que serían 12 K. Son aproximadamente, son cifras redondas. Luego, si algunos de vosotros queréis pues llevarlo con esa actitud, pues ya es cosa vuestra. Por aquí lo que queremos es que salgan cifras redondas. Por aquí lo que se trata es de entender de dónde salen, cómo se calculan y para qué sirven. Por eso utilizo cifras redondas. Y RB2, que sería la tensión entre este punto y masa, que serían 0,7 voltios entre este punto y este punto, que masa, dividido entre la corriente que atraviesa este RB2, que son 460 microamperios, y el valor de esta resistencia sería de 1K5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí ya tendríamos calculado las tres resistencias de polarización, la resistencia que proporciona la recta de carga dinámica del transistor, y estas dos resistencias RB1, que va a determinar la corriente de reposo de la base, y RB2, que también determina la corriente de reposo de la base, pero cuya función es la de la estabilización de este transistor. En otros vídeos explico el funcionamiento de esta resistencia. Bueno, pues una vez visto todo esto, pues aquí tendríamos la corriente de 30 miliamperios, la corriente de 30 miliamperios, que es la corriente, la voy a poner aquí para que la veáis bien, serían los 30 miliamperios de la corriente del reposo, la corriente de reposo del colector emisor, y aquí los 6 voltios, que sería
la tensión, no sé si se verá correctamente, la tensión de reposo de esta etapa amplificadora. Bueno, una vez ya calculado estas tres componentes, pues vamos a ir calculando pues los diversos parámetros que forman parte de esta etapa amplificadora, como son, por ejemplo, la impedancia de entrada. Bueno, antes de calcular la impedancia de entrada, pues vamos a calcular la impedancia de emisor. En el vídeo que he mostrado, o cuya tarjeta he mostrado anteriormente, pues explico lo que es la impedancia de emisor. Aquí la vamos a calcular. Y dijimos en ese vídeo, si le veis, que la tensión de emisor era de 25 milivoltios pico a pico. De 25 milivoltios pico a pico. En dichos vídeos explico de dónde salen estos 25 milivoltios pico a pico. Y que la corriente que atraviesa este emisor pues es la corriente de reposo. Cogemos la corriente de reposo porque variaba muy poco. Vuelvo a repetir, en ese vídeo lo explico, porque cogemos la corriente de reposo. Y por lo tanto, aquí lo que vamos a calcular es la impedancia del emisor, que se denomina con la R minúscula E, que sería igual a la tensión emisor pico a pico dividido la corriente colector emisor en reposo, que serían 25 milivoltios entre 30 miliamperios por 0,83 ohmios. Por lo tanto, en el emisor tendríamos una impedancia, tendríamos aquí un medidor de impedancias, tendríamos entre este punto y masa, pues tendríamos, o negativo, tendríamos una impedancia de 83 ohmios. Bueno, una vez que ya tenemos calculado esta impedancia, pues vamos a calcular la impedancia a la entrada del transistor, no la impedancia de entrada del amplificador. Por eso he quitado estas dos resistencias, estas dos resistencias de polarización de base para no despistarlo. Bueno, y de paso pues también quitar la resistencia RC, ¿no? Pero sobre todo estas dos resistencias para no despistarlo. Aquí lo que vamos a calcular es la impedancia de entrada del transistor, la impedancia de entrada del transistor. Y bueno, esta impedancia de entrada del transistor, pues esta es el producto de multiplicar, en el vídeo que he mostrado anteriormente, la tarjeta de vídeo que he mostrado anteriormente lo explico, porque la operación que vamos a ver anteriormente, es decir, la impedancia de entrada del transistor, pues será igual a la impedancia de emisor multiplicado por la ganancia del transistor. Bueno, hemos elegido de 230. ¿Por qué 230? Bueno, aquí, ¿por qué 230? Ahora lo explicamos, ¿no? Bueno, ¿por qué hemos elegido? Bueno, si vemos las curvas características, las ganancias, sobre todo las ganancias de corriente, pues no son uniformes, dependiendo en qué zona trabajemos, en sitios donde hay mayor ganancia y donde hay menor ganancia. Entonces hemos elegido las zonas máximas de corriente, de colector y de base y mínimas, pues para establecer pues una ganancia media, una ganancia común, Bueno, en una de ellas pues hemos cogido los 12 miliamperios, 12 miliamperios es 12 miliamperios entre 50 microamperios. ¿Cuál sería esta? Pues sería esta de aquí, Esta de aquí pues serían 50 microamperios y aquí tendríamos 12 miliamperios. Por tanto, ¿a qué es igual la ganancia de un transistor o de un amplificador? Pero en este caso un transistor, pues a la corriente de colector emisor dividido entre la corriente de base. En este caso pues serían a los 12 miliamperios, como tenemos aquí, dividido entre los 50 microamperios, que sería la corriente de base, y nos da 240. Pues sería, pues bueno, pues la ganancia pues mínima. Luego utilizamos pues la ganancia máxima, pues que serían pues más o menos, pues nos subimos aquí, más o menos, en este punto que serían aquí, que serían 40 exactamente, perdón, que serían 40 miliamperios, y este punto de aquí, que es más o menos bajo de buen cubero, por cuánto serían pues 160 microamperios. Por lo tanto dividiríamos para ganar esta ganancia 40 miliamperios entre 160 microamperios,
como tenemos aquí, dividiremos 40 mA entre 160 microamperios y la ganancia sería 250 en esa zona. Con lo cual, ¿qué ganancia? Pues un término medio, 240, 230. Cogemos una ganancia de 230. Y es la ganancia que vamos a utilizar aquí para calcular la impedancia de entrada del transistor, que como dijimos era multiplicar la impedancia del emisor por esa ganancia que hemos elegido, que es de 230, y serían 190. Por lo tanto, la ganancia, o mejor dicho, la impedancia de entrada del transistor son 190 ohmios. Bueno, una vez que ya sabemos la impedancia de entrada del transistor, vamos a ver ahora la impedancia de entrada de la tapa amplificadora, con lo cual hay que tener en cuenta estas dos resistencias de polarización que están en derivación. Están en derivación, es decir, la impedancia que hay, la impedancia de entrada es la impedancia que hay en este punto con respecto a masa. Si utilizamos un medidor de impedancias, pues sería la impedancia existente entre este punto con respecto a masa, y que sería igual a la derivación entre RB1 y RB2, y la impedancia, ya que aquí 3 ramales, y la impedancia de entrada del transistor, como tenemos aquí. La impedancia de entrada sería el paralelo de RB1 a RB2, y la impedancia de entrada del transistor, que sería igual a 12K en paralelo con un K5, que sería RB2, y 190 ohmios, que sería la impedancia de entrada del transistor, y serían pues 166. ¿Cuál es la impedancia de entrada? Pues serían 166 ohmios. Y bueno, ¿y cuál sería la impedancia de salida? Bueno, la impedancia de salida, pues calculamos la impedancia de colector. La impedancia de colector, que es la R minúscula C. Ya que sería igual la impedancia de colector, es decir, la impedancia del colector cuando le recorre una onda o una señal variable. ¿Cuál sería esta impedancia? Pues sería igual a los 4 voltios pico a pico dividido entre los 20 miliamperios pico a pico. ¿De dónde sale eso? Bueno, vamos de nuevo a las curvas características de este transistor, y bueno, y lo que vamos a hacer es que a la salida del transistor, o mejor dicho, de esta etapa amplificadora, la señal que nosotros metamos aquí, pues que por aquí salga una señal de 4 voltios pico a pico. 4 voltios pico a pico. Bueno, ¿y dónde podrían salir esos 4 voltios pico a pico? Bueno, pues hemos elegido el punto de trabajo reposo. En el colector, la tensión de colector es 6. Bueno, pues vamos a elegir un valor máximo, porque vamos a meter una onda senoidal, y claro, una onda senoidal con semiciclos positivos y semiciclos negativos, pues cuando sea el negativo nos va a dar una tensión máxima, que van a ser 8 voltios, y cuando sean positivos una tensión mínima, que van a ser 4, por tanto entre 8 y 4, por tanto van a ser 4 voltios pico a pico. Bueno, y esta tensión de 4 voltios pico a pico, ¿qué corriente nos va a proporcionar el emisor? Bueno, pues seguimos la línea, pues va a ser, por un lado, cuando la tensión sea máxima, la corriente va a ser 20 miliamperios, y cuando la corriente mínima, pues van a ser pues 40 miliamperios. Por lo tanto, va a estar entre 20 y 40. Por tanto, en el colector vamos a tener una corriente pico a pico de 20 miliamperios, 20 miliamperios pico a pico. En colector vamos a tener una corriente de 20 miliamperios pico a pico. Con lo cual, ¿a qué va a ser igual la impedancia de colector? Pues van a ser esos 4 voltios pico a pico, que es la tensión de salida, dividido entre esos 20 miliamperios pico a pico que va a proporcionar esa corriente, o esa tensión pico a pico. Va a proporcionar una corriente de 20 miliamperios pico a pico. Con lo cual, la impedancia de colector va a ser de 200. Y como veis, la impedancia de colector y la resistencia que establece la recta dinámica de esta etapa amplificadora pues son iguales. Por lo tanto, la impedancia de salida va a ser de 200 ohmios.
Por lo tanto, esta etapa amplificadora va a tener una impedancia de entrada de 166 ohmios y una impedancia de salida de 200 ohmios, más o menos parejas, más o menos parecidas. Bueno, ahora vamos a ver las ganancias de tensión y las ganancias de corriente. En el vídeo cuya tarjeta he mostrado al principio de este vídeo, pues explico de dónde sale o cómo se calcula esas ganancias tanto de tensión como de corriente. Ahí lo explico. Aquí simplemente estoy poniendo en este vídeo un ejemplo de cómo se calcula. Bueno, y aquí para calcular la ganancia de tensión, pues era la relación existente entre el paralelo existente entre RC, que es la resistencia de carga que establece la recta carga dinámica, en paralelo con la resistencia o la impedancia dinámica del colector, que era 200 ohmios, 200 ohmios dividido entre la impedancia del emisor, que eran 0,83 ohmios, y por lo tanto nos daba una ganancia en tensión de 240. Por lo tanto, esta etapa amplificadora en emisor común con ese transistor BC547 proporciona una ganancia de tensión de 240, una ganancia de 240. Bueno, ahora vamos a ver la ganancia de corriente. No os asustéis con la cantidad aquí de garabatos que veis. Os voy a explicar para qué cada uno. Bueno, la ganancia de corriente de esta etapa amplificadora pues es la relación existente entre la corriente de salida, esta que sale de este nudo, dividido entre la corriente de entrada, es decir, la corriente que entra en este nudo y que sale de esta fuente de señal. Bueno, vamos a ver la corriente de entrada. La corriente de entrada que sale de esta fuente de señal y entra en este nudo. Al llegar a este nudo, ¿qué es lo que se va a encontrar? Bueno, se va a encontrar con la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora, que si os acordáis, pues era el paralelo entre RB1 y RB2 y también el paralelo con la impedancia de entrada de esta etapa del transistor. La impedancia de entrada del transistor, estas tres resistencias en derivación o en paralelo con la impedancia de entrada del transistor, y por tanto en total la impedancia de entrada pues sí va a ser pues todo esto, que es lo que se va a encontrar esta corriente de entrada al llegar a este punto. Bueno, en este punto pues también vamos a tener una tensión de 17 milivoltios. ¿Dónde salen estos 17 milivoltios? Bueno, pues estos 17 milivoltios son los 4 voltios pico a pico que tenemos en la salida, dividido entre 240, que es la ganancia de esta etapa amplificadora en tensión, y da como resultado 17 milivoltios. Por lo tanto, entre este punto y este otro punto y masa tenemos 17 milivoltios. Bueno, sabemos por lo tanto, ¿a qué sirve igual esta corriente que va a atravesar toda esta impedancia? ¿A qué sirve igual esta corriente? Pues esta corriente pues sería igual a la tensión existente entre este punto y masa dividido entre la impedancia de entrada, como tenemos aquí. Sería igual a la VI dividido entre la impedancia de entrada, es decir, la VI, que son 17 milivoltios, entre 166 ohmios, que es la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora. Bueno, ya que es igual la impedancia, la corriente de salida, pues sería igual a la corriente que sale de este nudo. ¿Y qué corriente sale de este nudo? Pues sería igual a la tensión existente entre este punto y el negativo, que son los 4 voltios pico a pico, que es la tensión de salida de esta etapa amplificadora, dividido entre la impedancia de salida. La impedancia formada por esta resistencia RC y la impedancia de colector C en derivación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería igual a VO, que sería la tensión de salida dividido entre la impedancia de salida. Pues como veis aquí, pues se va a formar un producto de extremos por producto de medios, con lo cual va a quedar de la siguiente forma: la ganancia de corriente
pues sería igual a la tensión pico a pico de salida multiplicado por la impedancia de entrada, todo ello dividido entre la tensión o la tensión de entrada pico a pico, la tensión que proporciona esta fuente de señal pico a pico, multiplicado por la impedancia de salida. Ya que sería igual todo esto, pues sería igual a 4 voltios por 166, dividido 17 por 10 a la menos 3 voltios, o 17 milivoltios, multiplicado por 200. Y todo esta operación pues nos da 195, 200. Con lo cual la ganancia de corriente de esta etapa amplificadora pues va a ser de 200. Bueno, como veis, en una etapa amplificadora en emisor común pues tiene buena ganancia de corriente, 200, tiene buena ganancia de tensión, 240, pero aquí el problema que son las impedancias. Como veis, tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida, pues tenemos que jugar un poquitín con ellas. ¿Por qué motivo? Porque si aumentamos la impedancia de entrada, también aumentamos la impedancia de salida. Claro, igual nos conviene aumentar la impedancia de entrada porque la fuente de señal que le vamos a conectar tiene una impedancia de salida alta, y entonces para no sobrecargarla pues elegimos o diseñamos un amplificador que tenga una impedancia de entrada alta para no sobrecargar la fuente de señal, pero claro, también vamos a aumentar la impedancia de salida, con lo cual ocurre que nos va a limitar a la hora de conectar cargas, porque todas las cargas que conectemos, pues al aumentar la impedancia de salida, el número de ellas pues va a ser limitado, ya que la impedancia de salida de una etapa amplificadora tiene que ser superior a la impedancia de la carga a la cual le vamos a conectar, porque si no, aquí el que sobrecargaríamos sería el amplificador, con lo cual no nos proporcionaría la amplificación debida, no le estaríamos aprovechando al 100%. Bueno, en el próximo vídeo pondré otro ejemplo de cómo podemos jugar, sobre todo con las impedancias. Ya veréis que las ganancias de tensión y de corriente no van a variar mucho, pero sí las impedancias, y cómo podemos aumentar una o disminuirla. Bueno, aumentar una y disminuir la otra es imposible, pero aumentar las dos o disminuir las dos según nos convenga.